Un saludo desde La Habana. Soy Ani Hernández y estoy muy satisfecha de la oportunidad de presentar nuestra investigación hecha en Cuba, transversalizando las humanidades digitales en las ciencias de la información en este evento de LASA. En unos minutos vamos a presentar algunos aspectos que forman parte de los antecedentes de esta investigación. Antecedentes que tienen que ver con el contexto de la penetración tecnológica y del escenario digital en nuestro país, en Cuba. Como antecedentes más directos, tenemos los esfuerzos en los años 90 del siglo XX, cuando se construyeron los lineamientos del programa de informatización de la sociedad cubana. Esos lineamientos dieron lugar recientemente, en el 2017, a una política, a un fenómeno ya mucho más consolidado, desde el cual puede advertirse el futuro de la sociedad cubana de la mano del desarrollo tecnológico y de la penetración de todas estas tecnologías con las cuales convivimos y además investigamos. Ese escenario de articulación de intereses políticos fue acompañado desde principios de los años 90 por un cuerpo legislativo que aborda distintos escenarios, como el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, como el que tiene que ver con el sistema de archivos históricos, como el sistema de información de gobierno, como los sistemas de información empresarial. Y cada una de estas dinámicas en el orden legislativo fue puntualizando escenarios informacionales de importancia e impacto para toda la sociedad. En medio de estos fenómenos, de estas disposiciones, de este marco regulatorio y legislativo, en paralelo iba aconteciendo la penetración constante y sonante de Internet y de la telefonía celular en la sociedad cubana. De manera muy rápida, particularmente desde 2017 a la fecha, y con un importante salto en el orden cuantitativo y en el orden cualitativo en los últimos 2 años, más de 4 millones de cubanos están ahora mismo conectados de manera muy directa, muy personal, con las tecnologías de la información y la comunicación en plataformas digitales, esencialmente, y a través de la telefonía celular. Eso hace entonces que la gestión de información no solo se esté ejecutando en estos últimos años a través de instituciones de preservación de la memoria o de otros tipos de instituciones, sino que el acercamiento a los recursos culturales digitales y a los recursos de información digital están cada vez más cercanos, más directamente relacionados con la ciudadanía. Ese fenómeno, que es el, digamos, que es el fenómeno que desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista pragmático sucede, está antecedido y acompañado por el fenómeno académico. En Cuba, hace más de 70 años, se estudian las disciplinas que conforman lo que en la actualidad conocemos como ciencias de la información. Desde 1950, con la introducción de los estudios bibliotecológicos, desde los años 80, con la introducción de los estudios archivísticos, con una formación que paulatinamente se fue academizando en el mundo museológico y que a día de hoy convergen en lo que conocemos como las ciencias de la información. Es decir, ese campo académico, ese campo profesional también, donde confluyen los intereses de la bibliotecología, de la archivística y de la ciencia de la información anglosajona, y que tuvo su centro y su liderazgo en la Universidad de La Habana por más de 50 años.
En los últimos 15 años se ha dado en nuestro país una extensión de estos estudios a otras provincias, estudios que se encuentran ya en Pinar del Río, en Villa Clara, en Camagüey, en Holguín, en fin, en otras provincias, que hace que el alcance de la preparación académica y también el alcance en la profesionalización, en la introducción de profesionales en el servicio público, en la práctica, también sea muy destacado. Y todo esto acompañado por el impacto que en los últimos 10 años tienen las humanidades digitales. Y aquí ya estamos entrando en materia, porque desde que esta comunidad de práctica que explota las capacidades de la lectura y de la escritura a través de medios tecnológicos para la producción y para el análisis de medios digitales. En estos últimos 10 años, donde esta comunidad de práctica ha florecido, sobre todo en el ámbito académico, esto también ha llegado desde el año 2016 a la Academia Cubana de Ciencias de la Información. Y con estos antecedentes que hemos expuesto y con otros que tienen que ver, por ejemplo, con el profundo compromiso tecnológico que esta carrera ha tenido a lo largo de su desarrollo en estos 70 años, en los que obviamente las miradas se han transformado, porque primero la tecnología se vio como un apoyo, luego como un sucedáneo, después como un compañero o compañera, después como algo que transversaliza, que es la visión que estamos teniendo en estos momentos. La tecnología transversaliza todos los procesos de producción informacional y por eso cuando la Academia Cubana de Ciencias de la Información se acerca a la bibliotecología o se acerca a la archivística o se acerca a la museología o se acerca a la gestión de información o se acerca a la gestión del conocimiento o se acerca a la gestión del patrimonio cultural, lo hace desde el convencimiento de que hay una profunda razón tecnológica, que hay una profunda mediación tecnológica que es inherente a los intereses culturales de las ciencias de la información. Por esa razón, cuando en el 2017 comenzamos a investigar las relaciones entre las humanidades digitales y las ciencias de la información, percibimos rápidamente que son dos campos académicos, que son dos campos profesionales con profundas alianzas estratégicas, o que deberían tener profundas alianzas estratégicas y que tienen profundas coincidencias tácticas. Esa es la razón por la cual nuestra propuesta de transversalización de los valores y las prácticas de las humanidades digitales en el campo académico y en el campo profesional de la ciencia de la información nos convoca, nos conmueve y queremos compartirles nuestras experiencias desde el punto de vista metodológico, de cómo hacerlo posible, de cómo soñar desde esta perspectiva para finalmente hacer tanto de las ciencias de la información como de las humanidades digitales escenarios que apuesten por la inclusión, por el acceso abierto, por la participación en una gestión cultural del conocimiento de la que todos y todas salgamos con beneficios, salgamos arropados, practicando el derecho que todas y todas tenemos de accesar a la información desde nuestras condiciones, desde nuestras diferencias, desde nuestros intereses y desde nuestras motivaciones. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado la primera parte de la ponencia hecha en Cuba, transversalizando las humanidades digitales en las ciencias de la información, nos adentramos directamente en la propuesta. La propuesta de transversalización está compuesta por dos ejes fundamentales.
El primero es el eje de formación y el segundo es el eje de investigación. Estos dos fueron identificados a partir de los compromisos teóricos y los compromisos de práctica fundamentales de las humanidades digitales y además teniendo en cuenta un estudio bibliográfico que fue realizado y que permitió ratificar que efectivamente para el escenario cubano y teniendo en cuenta estas tendencias teóricas y de la práctica que a nivel internacional tienen las humanidades digitales son efectivamente los dos puntos o los dos escenarios que deberían atravesar toda la formación y la investigación en ciencias de la información en Cuba. Esto implica obviamente una serie de resultados esperados, unos resultados esperados que se organizan efectivamente en esos ejes y que tienen que ver en la primera dimensión, en la dimensión de la formación, con la creación de capacidades en los profesores, con la introducción de los contenidos asociados a las humanidades digitales en las asignaturas del currículum, dígase la investigación digital, los métodos digitales, la gestión de los proyectos digitales, obviamente la utilización de la programación y de los métodos de procesamiento lingüístico de textos, utilizando herramientas automatizadas, es decir, todo esto en el currículo de la ciencia de la información y esto conlleva a que también fuera necesario crear una estrategia metodológica para que la enseñanza de la ciencia de las humanidades digitales en la ciencia de la información tuviera una guía pedagógica para que esto fuera posible. Y en la dimensión de la investigación, la idea fundamental es que este es un proceso que tiene que atravesar todas las etapas de la enseñanza y el aprendizaje en la ciencia de la información. Y esto desde los compromisos iniciales con la pedagogía digital y desde los compromisos iniciales con la investigación digital, está muy relacionado con la creación de un grupo de investigación en la Facultad de Comunicación, Humanidades Digitales y Ciencia de la Información, que tiene obviamente como objetivo transversalizar las humanidades digitales desde la investigación y tomando como eje a los proyectos digitales. Los proyectos digitales son desde la propuesta de transversalización el centro desde el cual se articula el resto de las acciones que componen el programa de transversalización. Para hacerlo efectivo era necesario buscar una metodología y después de haber realizado una investigación que incluye obviamente las maneras en las que se crean proyectos de investigación digital a nivel internacional y analizando obviamente las posibilidades de las instituciones cubanas que ejecutan los proyectos de ciencia de la información, pensamos en la metodología de marco lógico. Y una metodología de marco lógico que, como es tan ambicioso desde el punto de vista de la inclusión de estas dos dimensiones que son enormes, la dimensión de la formación y la dimensión de la investigación, puede considerarse como un macroproyecto. Y la idea central de todo, el objetivo supremo de todo esto, es que el tipo de profesional que se espera obtener después de transversalizar desde el punto de vista de la formación en el currículum y también en la investigación las humanidades digitales en la ciencia de la información, este es un tipo de profesional que está enfocado en lo digital y listo para ejercer y resolver problemas de la profesión, también en ambientes de innovación y en ambientes que están cambiando constantemente hacia lo digital. Y esa visión, que es la visión que definitivamente nos conecta con el hecho en Cuba, es también la perspectiva que emerge de toda esta propuesta y que se aviene también con los valores de las humanidades digitales, que tienen que ver con la apertura, con la colaboración, con la participación, que tienen que ver con el acceso abierto y que todos los recursos que se están creando y todas las disponibilidades que las humanidades digitales y el proyecto y la idea de transversalización ofrecen tienen que ver con esos valores. Así que ha sido un placer compartir esta ponencia con ustedes. Esperamos además que el programa o la idea de transversalización nuestra ayude a otras universidades y a otros proyectos que también están interesados en introducir las humanidades digitales en el escenario de las ciencias de la información. Muchas gracias.